Esta es otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo número 18, Fiesta del Pentecostés, cuarto año profético, detalles preliminares. Tan pronto como termina el tercer año profético, es decir, el año de la fiesta de las primicias, que habrá representado el mayor desafío para la fe del pueblo de Dios, por consiguiente, dará inicio el cuarto año profético en el marco de los últimos 7 años proféticos antes de la venida de Jesucristo a este mundo. Este año está representado por la fiesta del Pentecostés, que era la cuarta fiesta solemne a celebrarse por el pueblo judío bajo la ordenanza de Dios para su pueblo. Durante la fiesta solemne de las primicias se verán acontecimientos que procurarán acorralar al pueblo de Dios con leyes que no le permitirán vivir en ninguna ciudad libremente, impidiéndoles comprar, vender e incluso prohibiéndoles cualquier tipo de transacción comercial, de intercambios con otras personas, por lo cual los que hayan decidido ser fieles a su Dios enfrentarán desafíos como nunca antes el pueblo de Dios haya enfrentado desde los tiempos apostólicos. Será el Estado que se unió con las religiones nominales y seculares para perseguir a los fieles guardadores de las normas cristianas establecidas en la Biblia, la palabra de Dios. El cumplimiento de la fiesta del Pentecostés tiene su observancia final en el cuarto año profético de los últimos 7 años previos a la venida de Jesucristo a este mundo. Pero para que podamos entender mejor su aplicación y desarrollo, tenemos que escudriñar en la mejor forma posible el significado de la fiesta solemne del Pentecostés a la luz de las Sagradas Escrituras. Para ello es necesario remontarnos a los tiempos en que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Subtítulo número 1. Preámbulo de la fiesta del Pentecostés. En el libro de Levítico, capítulo 23, leemos en qué consistía la fiesta solemne del Pentecostés. De las 7 fiestas solemnes a guardar, esta era la más larga de todas de acuerdo al texto bíblico. La fiesta del Pentecostés es la continuación de la fiesta de las primicias. De la misma manera como la fiesta de los panes sin levadura es un preludio para la fiesta de las primicias y la fiesta de la Pascua es el inicio de las 4 fiestas primaverales: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés es la culminación de las fiestas anteriores mencionadas, celebradas durante la primavera. Por lo tanto, al estudiar la fiesta del Pentecostés, no podemos analizarla de manera aislada, separándola de las 3 fiestas solemnes anteriores.
Cada una de estas fiestas tienen un significado en particular que se va sumando a la siguiente sin restarle el más mínimo gramo de importancia a la fiesta anterior. Esta es la razón por la cual la fiesta del Pentecostés tuvo y sigue teniendo tanto peso desde el punto de vista espiritual. En el original hebreo, esta fiesta se denomina Shavuot, que significa semana, debido a que consistía en la fiesta de las 7 semanas. Pero ya en el Nuevo Testamento la conocemos como la fiesta del Pentecostés, que significa 50 o 50, debido al formato de esta fiesta en particular de 7 semanas más un día extra, completando de esta manera 50 días en total. La fiesta de las 7 semanas era la conmemoración del tiempo que el pueblo judío había tardado desde su partida de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, donde Moisés recibiría las tablas de los 10 mandamientos de manos de Jehová de los ejércitos. En el libro de Levítico capítulo 23 leemos: contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al 7º sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16. La fiesta del Pentecostés representaba el inicio de la cosecha del grano de cebada, y la primera cosecha tenía que ser ofrecida a Dios como había sido indicado. Las fiestas solemnes tienen 3 aplicaciones: una que tenía efecto inmediato y 2 escatológicas. Este término, desde el punto de vista bíblico, está relacionado con los acontecimientos referentes al fin de los tiempos. La primera se aplicó desde su salida de Egipto hasta su estancia en el desierto en tiempo real. La segunda, una aplicación mesiánica que señalaba a Jesucristo, la promesa de redención. Y la tercera, profética, donde las fiestas solemnes tienen una aplicación espiritual y profética para el fin de los tiempos. Al analizar cuidadosamente lo que le sucedió al pueblo judío durante esos 50 días que transcurrieron desde su salida de Egipto hasta la llegada al monte Sinaí, descubriremos su aplicación mesiánica y su aplicación profética para el fin de este siglo. Pero no sin antes recordar los hechos anteriores con los que se inician las primeras fiestas solemnes. Ahora bien, Dios había diseñado esas fiestas teniendo en mente la salvación de su pueblo y su relación personal con Él, el creador de cielos y tierra. De ahí que al salir de Egipto, Dios le ordena a toda familia del pueblo hebreo marcar con sangre de un cordero sin mácula de 1 año de edad el dintel de su puerta, para que al pasar el ángel enviado por Dios para dar muerte a todo primogénito, no diera muerte al primogénito de sus familias. El cordero era una representación del Hijo único de Dios que trae salvación a la humanidad.
Eso lo podemos observar al leer en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la sangre en el dintel era la representación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre en propiciación del pecador. Este acontecimiento dio inicio a la fiesta de la Pascua para conmemorar de qué manera Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto y nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La levadura es una representación del pecado, según podemos leer en diferentes versos bíblicos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16 versículos 5 al 12 nos habla acerca de la levadura de los fariseos. Y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 leemos, cito: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8 continúa diciendo: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. A través de esta festividad, Dios le mostraba al pueblo qué tipo de vida demandaba de ellos. Una vida de santidad, lejos de las costumbres paganas. Recordemos que hasta ese momento el pueblo de Israel no tenía conocimiento de la ley grabada en las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Sin embargo, eso no los hacía desconocedores del bien y del mal, por lo cual no tenían excusa por el pecado delante de su Creador. El pan sin levadura, a su vez, era otra representación de Jesucristo. En Jesús, nuestro modelo a seguir, no hay pecado alguno, y es la representación del Dios que se hizo hombre y vino a ser el pan de vida eterna para salvación de la humanidad hambrienta y desfallecida. De sus propias palabras leemos, cito: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. San Juan capítulo 6, versículo 51. Los judíos que le escuchaban entendían perfectamente esa ilustración. Era una alegoría a la fiesta de los panes sin levadura, que ellos practicaban cada año, pero la cual había perdido su significado debido a la secularidad que las fiestas solemnes habían tomado y a la liviandad con que la practicaban. Terminaba la fiesta de los panes sin levadura para dar paso a la fiesta de las primicias. Con la fiesta de las primicias empezaba el gozo del pueblo judío a causa de la cosecha. El fruto de las dos fiestas anteriores era el gozo de haber sido liberados por el Cordero Pascual y de vivir una vida sin pecado al comer el pan de vida para vida eterna. Eran simbologías que tenían que permanecer en sus corazones de generación tras generación,
sin perder su solemnidad ni su significado. Al concluir la fiesta de las primicias, se iniciaba la fiesta del Pentecostés, la última fiesta solemne durante la primavera. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas fiestas solemnes con la venida del Mesías judío Jesucristo? ¿Y cómo se han de manifestar durante el tiempo del fin, durante los últimos 7 años que ha de vivir la humanidad presente, a partir del descubrimiento arqueológico de la estatua de oro que mandara fundir el rey Nabucodonosor, mencionada en el capítulo 3 del libro de Daniel? Pero antes que nada, analicemos brevemente los acontecimientos que le acaecieron al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, desde su salida de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, con una trayectoria de 50 días que dieron su significado a la fiesta solemne del Pentecostés, o fiesta de las semanas, conocida como Shavuot en el Antiguo Testamento. En el capítulo 13, Dios le ordena al pueblo consagrarle cada primogénito de las familias. Cito: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Mantengamos este pasaje en mente, que será de mucha importancia más adelante. En los versículos subsiguientes, para que el pueblo no olvidara la forma como Dios los sacó de la tierra de Egipto, les ordena la fiesta solemne de los panes sin levadura. Otro acontecimiento de vital importancia y de dimensiones sobrenatural vemos en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo. Cito: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. En este mismo capítulo, Dios demanda de su pueblo consagración y santidad. Exige que le dediquen a sus primogénitos, porque ellos eran el futuro de la nación y quería Dios preservarlos para un liderazgo santo y eficaz. La columna de fuego y la columna de nube le mostraba al pueblo el brazo poderoso de Dios para defenderlos y brindarles protección. Aquello era algo que superaba los límites de la naturaleza y la comprensión del conocimiento humano en todos sus niveles. Aún los egipcios se atemorizaban por el fenómeno que daba luz y calor en la noche al pueblo hebreo y sombra durante el día, pero a ellos de ninguna forma les beneficiaba. Sencillamente, Dios estaba dando a conocer tanto al pueblo de Israel como a los egipcios. El mismo diablo estaba desfallecido y atemorizado al ver la mano de Dios guiando a su pueblo con todo su poder y esplendor. Subtítulo número 2.
manifestación gloriosa. En el capítulo 14 se desarrolla una historia épica en medio del desierto que el pueblo de Israel habría de contar de generación tras generación. Un episodio tan extraordinario y magnificente que, de no haber sido por las pruebas fehacientes del acontecimiento del Éxodo, en vez de haberse registrado en los libros de historia, se hubiera contado en las páginas de los cuentos de la mitología antigua. La nación de Israel salió de Egipto con una población que pudo, generosamente hablando, alcanzar entre 1,5 millones a 2 millones de personas, puesto que en el manuscrito bíblico leemos, cito, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 38. Al especificar los niños, se está refiriendo no solo a los infantes y niños menores de 12 años, sino también a los jóvenes que, debido a su corta edad, no podían participar en la guerra. Además, tampoco fueron contadas las mujeres que salieron de Egipto. Imaginémonos por un momento esa gran multitud que, obedeciendo a Dios, siguieron a Moisés rumbo al desierto. Hombres, mujeres y niños llevando sus animales y una que otras cargas personales, sin saber hacia dónde se dirigían. Pero Moisés le había dicho al faraón de Egipto, cito, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo capítulo 10, versículo 3. Ese era el propósito principal del éxodo del pueblo hebreo hacia el desierto, ir a adorar a su Dios, Jehová de los ejércitos. Y en ese propósito, el pueblo de Israel encontraría el motivo de su existencia y su destino final, el reino de los cielos. Es importante resaltar la orden de Dios a Moisés en el primer párrafo del capítulo 14, porque es un detalle que el pueblo de Dios deberá tener en cuenta al final de los tiempos, durante la crisis final en relación a la persecución del pueblo de Dios, judíos y gentiles, una vez que se hayan promulgado leyes dirigidas a suprimir la libertad religiosa y a perseguir a los verdaderos adoradores del Rey del Universo, Jesucristo. Cito, di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar. Éxodo capítulo 14, versículos 1 y 2. Dios había preparado una plataforma, una forma de camino o ruta bajo la superficie del mar, para que su pueblo pudiera atravesar el Mar Rojo sin ninguna dificultad.
Los arqueólogos y estudiosos y hasta curiosos por descifrar la verdad del éxodo del pueblo hebreo, en su búsqueda dieron con el lugar específico por donde la gran multitud del pueblo hebreo cruzó a través del Mar Rojo. Descubrieron que en el fondo marino por donde atravesaron los descendientes de Jacob, se eleva de un extremo al otro una plataforma de formación natural que permite que las profundidades específicamente de esa zona sean menos profundas. Todo esto me hace pensar que el mismo Dios, conocedor del futuro, sabiendo las dificultades que el pueblo hebreo habría de tener emboscado por el ejército egipcio, preparó cientos de años antes, quizás durante el diluvio, cuando toda la estructura terrestre del planeta se alteró, un camino en las profundidades marinas para que su pueblo pudiera cruzar al otro lado del mar. Sin embargo, no hubiera sido ningún problema para Dios que la nación hebrea hubiera caminado sobre las aguas del Mar Rojo. Pero el plan de Dios era otro diferente. Uno que maravillaría a las naciones presentes y futuras, dejando atrás pruebas ineludibles del paso del pueblo hebreo a través del mar entre dos desiertos. El pueblo hebreo, al verse acorralado por el ejército del faraón egipcio, se desesperó y afligió amargamente y decían, cito, «No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto». Éxodo capítulo 14, versículo 11. Estaban agotados física y emocionalmente. Habían caminado un trayecto que les tomó posiblemente más de una semana. Era una nación que había vivido en la esclavitud por 430 años y a pesar de haber visto todas las maravillas llevadas a cabo por Jehová de los ejércitos ante sus ojos, aún no habían asimilado lo que Dios era capaz de llevar a cabo por su pueblo, su tesoro más preciado. Un panorama muy similar ha de vivir el pueblo actual de Jehová de los ejércitos. Judíos y gentiles volverán a sentir sobre sus espaldas el yugo de la persecución y de la tiranía de los gobiernos que anidan bajo la sombra del poder papal. Dios demandará de su pueblo que se vayan al desierto y lugares apartados para que les sirvan y le adoren. Él hará de ellos una nación santa mientras habiten en lugares apartados, lejos del tumulto y bullicioso mundo de pecado. Subtítulo número 3. Perseguidos y agobiados. Frente a la angustia que reflejaba el pueblo hebreo, Moisés les dijo, cito, «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no lo volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Estas mismas palabras serán pronunciadas
por líderes que Dios levantará dentro de su pueblo para avivar la llama del Espíritu Santo en los corazones de sus hijos amados, angustiados por las circunstancias abrumadoras y la persecución en su contra. Aún ángeles celestiales serán enviados para fortalecer al pueblo afligido. De sus labios se escucharán las mismas palabras que Dios le dijera a Moisés. Cito: «Di a los hijos de Israel que marchen». Éxodo capítulo 14, versículo 15. Hay un paralelismo muy estrecho entre la iglesia del fin de los tiempos y los acontecimientos acaecidos durante el éxodo del pueblo hebreo, desde su salida hasta su llegada al monte Sinaí. Este período que transcurre durante ese espacio de tiempo marca el contexto en el cual es basada la fiesta del Pentecostés y por ende arroja un significado muy extraordinario para el fin del tiempo y la venida de Jesucristo a este mundo. El pueblo santo no estará solo en ningún momento, si bien es cierto que el enemigo se lanzará contra ellos con toda su fuerza e ímpetu. Es aún más cierto que, cito, «el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende». Salmos capítulo 34, versículo 7. Dios se convertirá en la nube de fuego invisible e invencible que se interpondrá entre su pueblo y sus enemigos. Ángeles celestiales se filtrarán en medio del pueblo santo para arengarlos y darles ánimo para que no desfallezcan. Entre ellos, con vestimentas comunes y sencillas, verán a Juan, el discípulo amado, de quien Jesús dijera en una ocasión, cito: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Juan capítulo 21, versículo 22. El mismo Juan, al correrse la voz de lo que había dicho Jesús, pues dicen las Escrituras, cito: «Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría». Juan capítulo 21, versículo 23. Juan no dio credibilidad a lo que el apóstol Pedro le había contado y que había oído del mismo Jesús. Pero cuán grande fue su sorpresa cuando, habiendo terminado la misión que se le había encomendado al finalizar los escritos proféticos del libro de Apocalipsis, lo mismo que a Enoc, Dios lo arrebató a algún lugar de las regiones celestes, donde está esperando el momento señalado para regresar a la tierra, para animar a sus hermanos en la fe. Irá de monte a montaña y de montaña al desierto, en donde quiera que se encuentre el pueblo santo, diciéndoles: «Hermanos, yo soy Juan, el discípulo amado. Permanezcan firmes, que su redención está cerca». Fin del capítulo número 18. Fiesta del Pentecostés. Cuarto año profético. Detalles preliminares.
Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, escrito y narrado por Néstor Gaya, su servidor, quien les habla. Le estaremos agradecidos si decide compartir este estudio bíblico con sus amigos y familiares. Si desea conocer más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Será hasta la próxima, cuando volveremos con la continuación del siguiente capítulo. Gracias por su fina y amable atención.